Regreso con ustedes para más noticias en Contexto Global. Vamos a los titulares. En Francia, Emmanuel Macron insiste y vuelve a designar a Sébastien Lecornu como primer ministro. El político intentará aprobar un presupuesto antes de fin de año. La extrema derecha y la extrema izquierda amenazan con censurar al reelegido premier. Dina Boluarte aseguró desde Lima que no buscará asilo fuera del país. Tras ser destituida de la presidencia, asumió el poder el presidente del Congreso, José Gerí, de 38 años, quien ya carga polémicas. Es el séptimo mandatario de Perú en menos de una década. Tenemos reporte. Y con la entrada en vigor del alto el fuego, 200.000 personas emprendieron el regreso a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave. Esto mientras las fuerzas israelíes comienzan a retirarse de sus posiciones. Además, en Directo DC hablaremos de las reacciones en la Casa Blanca a la designación del Premio Nobel de Paz, que pese a la presión política para que fuera entregado a Donald Trump, este año fue para la líder opositora venezolana María Corina Machado. El republicano que habló con Machado dijo que ésta aceptó el reconocimiento en honor del mandatario estadounidense. De este tema también hablará Rosa Pérez en más a fondo en esta edición de Una Semana en el Mundo. Un inesperado premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana y no para Donald Trump, a pesar de que, debido a su presión al gobierno de Benjamin Netanyahu, se materializó un cese al fuego en la Franja de Gaza. Una semana que también empezó en Francia con Sébastien Lecornu renunciando a su cargo y que terminó con él asumiéndolo de nuevo por insistencia de Emmanuel Macron, profundizando en una inestabilidad política que compite con la de Perú, donde el Congreso tumbó por incapacidad moral permanente a la presidenta Dina Boluarte. Como en nuestros titulares, mucha agenda para abordar. Comenzamos. Francia abrió un nuevo capítulo de su crisis política que paraliza al país desde las elecciones legislativas de 2024. Sébastien Lecornu volvió a ser nombrado como primer ministro por el presidente Emmanuel Macron, pese a haber dimitido apenas unas horas después de haber presentado un primer gobierno el lunes. El calendario no le ayuda. El primer ministro tiene hasta el 13 de octubre para presentar un presupuesto en una Francia que enfrenta una deuda pública histórica, mientras que la extrema derecha y la extrema izquierda prometen boicotear su tarea. Maxime Plouvinet tiene los detalles. La crisis parlamentaria en Francia se agudiza. El mandatario volvió a apostar por Sébastien Lecornu como primer ministro. Le otorga carta blanca para formar gobierno y sacar adelante el presupuesto de 2026. Lecornu, de 39 años, había dimitido el lunes pasado, apenas 14 horas después de presentar su gabinete. Afirmó entonces que no se daban las condiciones para gobernar antes de regresar al puesto este viernes. Acepto por deber la misión que me ha confiado el presidente de la República de hacer todo lo posible para dotar a Francia de un presupuesto para finales de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas. Es necesario poner fin a esta crisis política que exaspera a los franceses y a esta inestabilidad perjudicial para la imagen de Francia y sus intereses. El nombramiento llegó tras una ronda de consultas en el Palacio del Elíseo, con los partidos representados en la Asamblea Nacional. Pero dos fueron excluidos, el ultraderechista Agrupación Nacional y el partido de izquierda radical La Francia Insumisa. Ambos criticaron duramente la decisión del presidente, con la promesa de censurar al primer ministro y de hacer caer cualquier gobierno. El gobierno Lecornu II, nombrado por un Emmanuel Macron más aislado y desconectado que nunca en el Elíseo, es una broma de mal gusto, una vergüenza democrática y una humillación para los franceses. Agrupación Nacional censurará, por supuesto, inmediatamente a este equipo sin futuro, cuya única razón de ser es el miedo a la disolución, es decir, al pueblo. Cada vez que el tío Vivo gira, el pompón permanece en el mismo lugar. Son ridículos los que fueron actores de esta comedia. Macron no puede hacer otra cosa que ser Macron. Desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024, convocadas tras la disolución del Parlamento por Macron, ningún bloque logró imponer una mayoría estable.
La Defensa Civil de la Franja de Gaza informó que unas 200.000 personas desplazadas por los ataques de Israel vuelven a sus hogares en el norte del enclave, tras el alto el fuego pactado entre Israel y Hamás este viernes. Los sentimientos de alegría y desolación se mezclan. Aunque están esperanzados con la paz, se mantiene el dolor de ver cómo lo que antes era su casa ya no existe. Sin comida ni medicamentos, ahora lo primordial es que la ayuda pueda entrar en Gaza. Veamos. Un regreso a casa agridulce. Miles de palestinos regresaron este viernes a lo que algún día fueron sus hogares, tras el alto al fuego pactado entre Israel y Hamás. El gobierno israelí ratificó el alto al fuego en la madrugada del viernes, confirmando así el inicio del cese de la violencia al mediodía del mismo viernes. Para muchos de los desplazados, el poder regresar a su ciudad fue una bendición. Alabado sea Dios, estoy muy feliz de haber regresado a mi tierra y a mi hogar, a pesar de que ha sido bombardeado y destruido, pero aún así vuelvo a mi tierra para establecerme con mis vecinos. Pero la situación al llegar a lo que eran sus casas fue desoladora, ya que todo lo que recordaban ya no existía en estos momentos. Estábamos al este de Han Yunis y trajimos leña de debajo de los escombros. Fuimos a nuestra zona y fue arrasada. No sabemos dónde iremos ahora. La destrucción es enorme e indescriptible. Está casi todo en ruinas y no es habitable. Casi la totalidad de la población gazatí, 2.2 millones de personas, fueron desplazadas de sus hogares desde el inicio de los ataques israelíes. Sin hogares ni nada que llevarse a la boca, regresaron con una mezcla de esperanza y desolación, esperando la ayuda que les prometieron. Ahora todas estas personas esperan que este sea el final definitivo de la violencia, pero el futuro es totalmente incierto. Ataques con drones y misiles rusos hirieron al menos a 20 personas en Kiev, dañaron edificios residenciales y provocaron apagones en diversas zonas de Ucrania la madrugada de este viernes. Un niño también murió en otros ataques en el sureste del país. Nos cuenta los detalles nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Ucrania todavía evalúa las consecuencias de ese ataque combinado en la noche de ayer contra la infraestructura energética en muchos lugares del país, especialmente en Kiev. La primer ministra dijo que este era uno de los ataques combinados con drones y misiles contra esta infraestructura más grande desde el comienzo de la invasión a gran escala en 2022. Y así lo pudimos sentir con especial énfasis aquí en Kiev, donde sonaron las alarmas y se oyeron explosiones durante la noche. Y si bien la mayoría de esos objetivos era infraestructura de centros de energía, también tuvo consecuencias en áreas civiles. Un edificio de 17 pisos entró en llamas, 20 personas quedaron heridas y parte de la población amaneció sin agua, sin luz, sin electricidad, sin internet. Y el alcalde de la ciudad, Vitalo Klitschko, ha llamado a la población a ser sensata, a ser realista y que estos ataques se pueden repetir en los próximos días, y les pidió que cogieran agua, que tuvieran ropa caliente, que tuvieran linternas, porque pueden repetirse estos nuevos escenarios que hacen parte de una campaña lanzada por Moscú en las últimas semanas, en las que mezcla drones y misiles y las va lanzando en diferentes sectores de Ucrania, especialmente contra esa infraestructura eléctrica, pero también de gas y de agua. El presidente Zelensky dijo hoy en una rueda de prensa que esto era una campaña de terror y que buscaba atemorizar, especialmente tener un gran impacto en la moral y en la parte psicológica de la población. Esto llega en un momento en el que Ucrania también lanza una campaña contra Rusia, especialmente con drones, contra el área de petróleo, las refinerías, para que no pueda procesar gasolina y especialmente vender esos derivados del petróleo, los que tienen grandes ingresos Rusia. Pero los ataques de Moscú aquí en Ucrania tienen gran impacto en la vida civil, lo que ha llevado al presidente Zelensky a decir que movilizará esa gran defensa aérea para proteger esta infraestructura vital, especialmente ahora que entra el invierno. En México fallecieron al menos 23 personas por causa de las inundaciones tras las intensas lluvias que golpean el país desde el jueves. Los servicios de emergencia indicaron que los estados de Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis de Potosí son los más afectados. En estas zonas se han registrado deslaves, derrumbes de carreteras e incluso un desborde de los ríos. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el gobierno trabaja para apoyar a la población afectada. La gobernadora del estado de Veracruz también nos informó de un policía que a la hora de rescatar a algunas personas que estaban en un lugar inundado falleció.
Y hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar... Perú tiene ya su 7º presidente en menos de una década. José Gerí, de 38 años, un abogado con escasa experiencia política, que asumió la presidencia del Congreso en julio, tomó las riendas de la nación después de que en la madrugada el Congreso destituyera a Dina Boluarte, quien aseguró que no buscará asilo en el extranjero. Gerí, por su parte, juró en el cargo y prometió abordar la delincuencia descontrolada en Perú. Sobre el tema vamos a conversar con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Saludo para ti, Francisco. ¿Cómo fue el primer día después de esta sacudida presidencial? Una jornada en la que el nuevo mandatario no se salvó de las polémicas. Efectivamente, José Gerí tomó posesión del Palacio de Gobierno e inmediatamente convocó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía con la finalidad de implementar acciones para combatir la criminalidad. El nuevo presidente de los peruanos quiere atender este problema, que es la principal preocupación del país. Una situación que ha puesto a los ciudadanos y a esta nación contra las cuerdas. El segundo eje de su agenda es mejorar el aparato estatal y por eso le ha exigido a los ministros de Dina Boluarte que en un plazo de 24 horas le entreguen un informe del estado situacional de los ministerios, que es el seguimiento a los presupuestos, el avance de los proyectos, la gestión de recursos humanos, entre otros. Y como no podía ser de otra manera, José Gerí, al igual que los últimos presidentes de este país, se encuentra en medio de la controversia. A solo pocas horas de haber asumido al cargo, José Gerí está implicado en un escándalo. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Algunos usuarios de las redes sociales descubrieron mensajes y tweets del nuevo mandatario peruano sobre sexo y mujeres. Y por si esto no fuese suficiente, otros señalan que Gerí seguía más de 300 cuentas con contenido para adultos. Algunos analistas señalan que el gobierno de Gerí nació vulnerable en medio del conflicto social y sin respaldo popular. Y razón no les falta porque algunos colectivos sociales están programando jornadas de protesta contra su gestión. Y por su parte, los transportistas, el gremio está exigiendo al Parlamento que debió haber nombrado como presidente a una persona íntegra sin ningún tipo de cuestionamientos. Bueno, parte de la atención, además, Francisco, era sobre el paradero de la destituida presidenta. ¿Qué se sabe a hoy de Dina Boluarte? Sí, justamente la Fiscalía ha presentado ante la justicia de este país 2 pedidos de impedimento de salida de país contra la exmandataria. El primero de ellos es por 38 meses por el presunto delito de lavado de activos y el segundo es por 18 meses por el presunto delito de aprovechamiento del cargo. Y el Ministerio Público también está exigiendo la requisa de su pasaporte. Por su parte, la justicia peruana está programando para el 15 de octubre una audiencia de impedimento de salida del Perú. Al respecto, la exmandataria Dina Boluarte salió a la puerta de su casa para emitir un breve pronunciamiento. Ella ha señalado que no tiene ninguna intención de abandonar el Perú, ni mucho menos de solicitar algún tipo de asilo político. Dina Boluarte ha sido enfática en que ella está tranquila con su conciencia y no tiene ningún tipo de culpabilidad en las imputaciones que le está haciendo la Fiscalía. Dina Boluarte ha señalado que va a atender a la justicia y al respecto hay que recordar que al haber perdido la protección presidencial que le daba la inmunidad como su mandataria peruana, Boluarte tendrá que responder a la justicia. Es así que el fiscal general del Perú, Tomás Gálvez, ha advertido que al haber investigaciones abiertas y que no han sido archivadas, Dina Boluarte tiene que atender los procesos que continuarán contra ella y es más, es muy probable que se generen algunas medidas coercitivas o también algunas órdenes judiciales contra ella. Vamos a estar atentos a lo que se refiera en torno a la exmandataria peruana. Volveremos contigo entonces cuando sea necesario. Gracias, Francisco. Y en contexto global, es hora de Directo DC.
El espacio en el que analizamos las noticias de Estados Unidos, y por ello conectamos en Washington, D.C. con nuestra corresponsal Natalia Cabrera Parada. Un saludo para ti, Natalia. Ya lo decíamos en las noticias, el Premio Nobel de la Paz fue para la opositora venezolana María Corina Machado, a pesar de una intensísima campaña de la Casa Blanca para que se lo dieran a Donald Trump, quien prácticamente guardó silencio todo el día, pero ahora cambió su discurso. ¿Cómo lo interpretamos? Hola Ángela, pues sí, no fue sino hasta horas de la tarde cuando estaba en un acto para anunciar una alianza con las farmacéuticas para disminuir los precios de las medicinas aquí en Estados Unidos, o sea, un tema completamente diferente, cuando un periodista justamente le preguntó sobre este galardón, y en lo que respondió Trump fue destacando justamente su anuncio del pasado miércoles de que Israel y Hamás habían llegado a esta primera fase del acuerdo, sumado a los numerosos conflictos que él asegura haber terminado en este segundo mandato, a pesar que de hecho la agencia de noticias AP ha verificado estas afirmaciones y considera que no son del todo ciertas. Y luego el presidente lo que procedió a hacer fue a contar que Machado lo había llamado y que le había dicho que había aceptado este premio en su honor y que creía que él se lo merecía. Adicionalmente también dijo que se estaba reconociendo el año 2024 cuando él estaba en campaña y no el trabajo de este año. Y pues quienes llevamos varios años cubriendo al presidente Donald Trump, al expresidente, candidato, ya sea desde redacciones o en terreno, pues sabemos que rara vez guarda silencio y que hablar con los medios de comunicación es prácticamente su marca política. Y pues hoy, a diferencia de otras ocasiones, desde por la mañana tuvo encuentros con la prensa, pero los ignoró antes de subirse al helicóptero y se había limitado solamente a estos gestos simbólicos en redes sociales. Republicó el mensaje justamente de María Corina Machado en el que ella celebraba y lo mencionaba también, y reposteó un video del presidente ruso Vladimir Putin, que como sabemos está luchando actualmente la guerra en Ucrania, en el que Putin decía que la Academia Sueca había perdido credibilidad. También un funcionario de la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca había publicado esta mañana que Trump iba a seguir trabajando para hacer estos acuerdos que terminan guerras, que salvan vidas, y que el comité lo que había aprobado, según él, era que priorizaba la política antes que la paz. Y pues mientras tanto también en redes sociales los seguidores de Trump, del movimiento Make America Great Again, se declararon decepcionados, la mayoría de ellos, pero algunos justamente también están encontrando consuelo en esta afirmación de Trump, que también corresponde supuestamente a 2024 y que también viene de una entrevista que le hicieron a uno de los integrantes del Comité del Nobel, que reveló que tenían en cuenta el trabajo de toda la carrera, pero sí especialmente el del año anterior. Y pues como sabemos, Trump regresó a la Casa Blanca apenas el 20 de enero y pues entre tanto también hay que decir que una columna de opinión del Washington Post estimaba que Trump sí se merecía este premio por este segundo mandato, ya que otros mandatarios estadounidenses, según considera el escritor de esta columna, hicieron menos y lo recibieron, entre ellos el expresidente Barack Obama, Jimmy Carter, Woodrow Wilson y Theodore Roosevelt, así también como el ex vicepresidente Al Gore. Vamos a ver si Trump se suma entonces a la lista el próximo año. Bueno, Natalia, entre tanto sigue el cierre de gobierno en el país, ya comenzaron los despidos. ¿Cuáles son las actualizaciones? Sí, es el 10º día de este cierre de gobierno, el shutdown en Estados Unidos, y pues el reporte sigue siendo prácticamente el mismo. Las negociaciones entre los republicanos y los demócratas continúan estancadas. La Casa Blanca empezó a despedir a los empleados federales, como lo había anunciado, cumpliendo con esta amenaza del presidente Donald Trump de que iba a aprovechar justamente este cierre administrativo para hacer todos estos recortes que aún no había podido hacer con el Departamento de Eficiencia Gubernamental. También se le preguntó a Trump esta tarde cuántas personas iban a ser y de qué agencias iban a ser principalmente, pero no aclaró. Pero lo que sí dijo era que iban a ser aquellos principalmente demócratas, ya que según él son los que están bloqueando justamente estas negociaciones. El Washington Post estimó que iban a ser alrededor de 16,000 empleados y que justamente iban a ser prácticamente todas las agencias, incluida el Departamento de Educación, ya prácticamente desmantelado, pero incluso
incluso el Departamento de Seguridad Nacional. Estos empleados van a tener entre 30 y 60 días antes de que estos despidos se hagan efectivos y también los sindicatos ya presentaron varias acciones legales para tratar de impedir estas acciones, mientras que los ciudadanos pues ya están sintiendo algunos efectos de este cierre, con el cierre justamente de los museos, aquí en Washington DC por ejemplo, también algunos retrasos en los aeropuertos y en otros servicios no esenciales, perdón. Natalia, gracias a ti por los detalles, por la información. Así llegamos al final de este bloque, pero viene ya una semana en el mundo con Rosa Pérez Mas de no se la pierdan.